Hola, soy Ann y fui adoptada a los 13 años porque mis padres eran abusivos. Y yo no me daba cuenta. Verás, mis padres eran bastante extraños. Literalmente me encerraban en nuestros sótanos si yo hacía algo mal. Si rompía algo, o me acostaba demasiado tarde, o incluso si hablaba demasiado fuerte, me enviaban al sótano sin explicarme realmente lo que había hecho mal. Me sentaba allí en la oscuridad. La única luz que salía venía de una pequeña ventana, que no podía alcanzar. Cuando tenía 6 u 8 años, no entendía lo que estaba pasando. Lo único que tenía cuando estaba allá abajo era mi imaginación. Incluso tenía un amigo imaginario. Solía hablar con él, pero luego mis padres me dijeron que tampoco podía hacer eso. Así es. Mientras crecía, como a los 12, ya no me enviaban al sótano con tanta frecuencia como cuando era una niña. En cambio, mis padres crearon un sistema de huelga. Si hacía 3 cosas indebidas, me llevaban al sótano. Fue entonces cuando comencé a ver cómo mis padres hablaban realmente entre sí. O más precisamente, cómo no se hablaban. Solo se sentaban en silencio, sin decirse una palabra. Incluso si lo hacían, era mi mamá la que gritaba, y papá la ignoraba. También se hicieron más estrictos. No se me permitía ir a ningún lugar después de la escuela, ni tampoco hablar con los chicos. Tenía que sentarme en mi cuarto después de la escuela y estar extremadamente callada. A ellos realmente no les importaba mi vida. Si tenía calificaciones aprobatorias, eso bastaba para ellos. Veía cómo otros adolescentes eran en la escuela. Todos se hablaban entre sí y reían. Y yo no podía porque tenía miedo de mis padres. Me habían prohibido que le dijera a alguien algo sobre nuestra familia, diciendo que los asuntos familiares deben quedarse en casa. La única persona con la que hablaba era un chico llamado James. Intentaba evitarlo porque no se me permitía hablar con otros chicos. Pero él era persistente. Él también venía de una mala familia, así que teníamos algo de qué hablar. Me decía lo horrible que era su vida en casa. Y comencé a comprender que la mía no era mejor. Lo loco era que yo ni siquiera entendía que la mía era mala. Cuando tenía 13 años, mis padres me encerraron de nuevo. Y me di cuenta de que ya era lo suficientemente alta como para abrir esa ventana. Gracias a James, deseaba cambiar las cosas. Y esta era mi pequeña oportunidad de hacerlo. Me arrastré por la ventana y simplemente caminé por la cuadra. Estaba tan feliz porque había encontrado una forma de evitar quedarme en el sótano oscuro. Fue el mejor momento de mi vida en aquel entonces. Regresaba cuando se suponía que mi castigo terminaba. Y nadie notaba nada. Así que empecé a hacerlo regularmente. A veces James venía y caminábamos juntos por 1 hora. A sus padres no les importaba dónde estaba. Esto continuó por 1 mes. Pero luego, James desapareció. Supongo que sus padres se mudaron y no pude contactarlo porque tenía acceso restringido a las redes sociales. Continué haciendo esto sola. Pero un día, mis padres me descubrieron. Me arrastré de nuevo hacia adentro y vi a mi padre parado en medio del sótano, en la oscuridad. Estaba tan asustada. Traté de decir algo, pero no pude. Me llevó con mi madre y ambos me dijeron que me fuera de su casa. Dijeron, si quieres vivir como una vagabunda, pues vete y sé una. Les supliqué que no me echaran, pero no escucharon ni una palabra de lo que dije. Se me salieron las lágrimas y fue raro, porque no lloré mucho. Estaba demasiado acostumbrada a que mi vida fuera así. Pero lo que sucedió ese día fue demasiado, hasta para mí. Ahora me doy cuenta de que solo querían asustarme y no estaban echándome de verdad. Pero en aquel entonces tenía miedo, sí. No tenía a dónde ir, así que fui directamente a la escuela. Era el único otro lugar que conocía, para ser honesta. Era de noche, así que intenté pasar lo más desapercibida posible. La escuela estaba cerrada a esa hora, claro, así que tuve que esperar allí toda la noche. Me escondí detrás de un arbusto y traté de dormir, pero no funcionó. Estaba muy preocupada y asustada.
Supongo que mis padres no esperaban que me fuera en verdad a otro lugar, en vez de solo esperar a que cambiaran de idea afuera en el patio. Pero no tenía un teléfono, por lo que no podrían llamarme. Y de seguro ni siquiera lo intentaron. Después de una noche muy larga y fría, el guardia de seguridad llegó a abrir la escuela. Se dio cuenta de que estaba tumbada en los arbustos y fue hacia mí con una linterna preguntando con enojo, «¿Qué estás haciendo aquí?» Y le dije, «Lo siento, por favor, es que no tengo a dónde ir». De inmediato me llevó a su oficina, me dio un té y lo que hubiera de comida que pudiera encontrar. Me dio beber y comer. Y luego me preguntó qué había pasado conmigo. Le dije que no podía contarle, pero él dijo que tenía que hacerlo. Así que le dije que me peleé con mis padres y me hicieron irme de la casa. Él no sabía qué decirme, pero siguió hablando conmigo sobre diferentes temas, como la escuela y mis amigos, solo para calmarme. Pero estaba claro por mis respuestas que yo no estaba bien. Apenas llegó el director, el guardia me llevó con él y fue él quien continuó haciéndome preguntas. Como descubrí más tarde, mis padres actuaban normal cuando iban a mi escuela, e incluso una vez dijeron que yo tenía una discapacidad de aprendizaje y que por esa razón yo era tan callada. Así que él ahora estaba impactado al escuchar mi verdad. Luego me llevaron con nuestro consejero escolar y hablé con él por lo que parecieron horas. Estaba indecisa sobre si contestar sus preguntas al principio, pero lentamente me fui abriendo y le conté mi historia poco a poco. Me pidió que fuera a casa y actuara como si todo estuviera normal. Regresé a casa y mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Después de unos días, personas de servicios infantiles fueron a mi casa y comenzaron su propia investigación. Mis padres estaban como locos, gritaban e intentaban intimidar a los trabajadores sociales. Nunca había visto tanta ira en mis padres. Usualmente era solo frialdad. Ellos terminaron alejándome de mis padres. Y el mismo guardia de seguridad que me ayudó, me hospedó en su casa por un par de días. Él tenía una esposa y 2 hijos adolescentes que eran mayores que yo. No eran ricos ni nada, pero eran amables. Me sentí tan incómoda teniendo permiso de hablar y, bueno, solo ser normal. No confiaba en él en ese entonces porque no actuaba como mis padres. Pero él, su esposa y sus hijos fueron muy buenos conmigo. Mis padres intentaron ir a la escuela y llevarme lejos, pero el guardia de seguridad no los dejó. Intentaron recuperarme desesperadamente, pero no era porque me echaran de menos, sino porque no querían enfrentar las consecuencias por los años de abuso que me hicieron pasar. Después de varios meses, tal vez incluso cerca de un año, fui adoptada por esta familia. Todavía recuerdo cómo estuve con ellos en la corte, y no podía creer lo que estaba sucediendo. Recuerdo que todos fuimos a una pizzería para celebrar. Estaba tan feliz, pero al mismo tiempo no lo podía creer. Les pregunté que por qué me habían acogido, y sonriendo me dijeron, «Porque eres una buena chica, Anne». Y así fue. Todavía intento encontrar a James y espero que él tuviera tanta suerte como yo, pero ahora estoy feliz de haber estado rodeada de gente tan bondadosa todo este tiempo. Y tan pronto como supieron de mis problemas, ellos me ayudaron sin dudarlo.